consecuencia, el instrumento que se muestra en la figura 14.9, por sus características, saca la impedancia Z2 cuando se conecta. Este cortocircuito aumenta eficazmente la corriente en las impedancias Z1 y Z3 y puede dañarlas, en especial si Z2 es una impedancia limitadora de corrientes. Además, si se pone Z2 en corto, se producen indicaciones erróneas del voltaje en la terminal B. Por último, si un técnico encargado de las mediciones toca inadvertidamente los puntos A, B o C y en forma simultánea la caja de suministro o el tubo conduit, incurre en posibilidad de choque eléctrico severo. Todos esos peligros se eliminan mediante el transformador de aislamiento 1 a 1 de la figura 14.9a. Del transformador de aislamiento 1 a 1. El circuito secundario está ahora aislado de la Tierra. Si se aterriza cualquier terminal A, B, C o D, no se tiene una trayectoria completa de regreso al suministro. Aún tocando la terminal A, B o C y la Tierra en forma simultánea, no se tiene una trayectoria completa debido al aislamiento de los conductores del transformador. La figura 14.10 muestra cómo se emplea también un transformador de aislamiento para eliminar la corriente directa de las ondas eléctricas que tienen componentes tanto de corriente alterna como de corriente directa. Figura 14.10. Eliminación de corriente directa o de ruido no deseados empleando transformadores de aislamiento. Ampliación de componente de corriente directa. Eliminación del componente de corriente directa o de ruido no deseado empleando transformadores de aislamiento. Eliminación de ruido y de alta frecuencia y de picos de la fuente. La figura 14.10 muestra cómo se emplea también un transformador de aislamiento para eliminar la corriente directa de las ondas eléctricas que tienen componentes tanto de corriente alterna como de corriente directa, ya que el transformador solo induce voltaje cuando cambia la corriente, solo pasa la parte alterna de la señal. Igualmente, si la fuente de corriente alterna contiene ruido de alta frecuencia o picos en sus ondas, el transformador de aislamiento solo pasará a los componentes de baja frecuencia de la onda. Recuérdese que los inductores se comportan como circuitos abiertos frente a las ondas de alta frecuencia. Estos transformadores de aislamiento pueden contener también circuitos de filtro para pasar solo las ondas de baja frecuencia que se deseen y asegurar que la salida al secundario esté completamente libre de ruidos. La mayor parte del equipo eléctrico y electrónico comercial está equipado con un cable de 3 conductores, de modo que en el caso de una conexión interna haga que se energice el chasis, salta un cortocircuito. Cuando se invalida el cable de tres conductores cortando la pata de tierra o empleando un adaptador de 2 conductores y se invierte de forma accidental la clavija como se muestra en la figura 14.11a, se energiza la caja del equipo y se tiene el peligro de choque eléctrico. Si se usa un transformador de aislamiento como se ve en la figura 14.11b y se invierte en forma accidental la clavija, la caja del chasis queda aislada de la tierra de suministro, eliminando el peligro. Figura 14.11. Empleo de transformadores de aislamiento para separar la línea de corriente de la tierra. A. La inversión de la clavija en el contacto energiza la caja del chasis. El transformador de aislamiento mantiene el aislamiento de la caja del chasis independientemente de las inversiones de la clavija. Este es el circuito para aislar. Una aplicación interesante del aislamiento que no se realiza con frecuencia se encuentra en el sistema de distribución de potencia trifásica que se usa para suministrar potencia local monofásica a un grupo de residencias en una subdivisión. Los voltajes primarios de línea de la subestación de distribución se llevan a un transformador local trifásico de distribución a voltajes de línea que van de 2 a 10 kV. Como se ve en la figura 14.12, el secundario de la fase AC secundario, tiene una salida central y está aterrizado para formar un servicio monofásico de 3 conductores.
230 a 115 volts es un grupo de residencias en una división. A ver qué dice. Sí, se arregla un poquito. Bueno, transformador de distribución local de potencia para servicio residencial con las tierras de los secundarios aisladas, fibra 1412. Esos eran los alimentadores de distribución de potencia, lado de alto voltaje, transformador trifásico local de distribución de potencia, lado de bajo voltaje, fusible principal, entrada del servicio, cargas de 115 volts, alumbrado y electrodomésticos pequeños, cargas de 230 volts, lavadora, estufa eléctrica, acondicionador de agua, calentador de agua, tierra del tubo de agua, servicio de 230, 115 volts monofásico de 3 conductores para un segundo grupo de residencia. Ok. Bueno, a ver cómo sería. Igualmente el secundario de la fase... No, como se ve en la fibra 1412, el secundario de la fase AC tiene una salida central y está aterrizado para formar un circuito monofásico de 3 conductores. 230, 115 volts. Es un grupo de residencias en una subdivisión. Igualmente el secundario de la fase BC, también sirve a un segundo grupo de residencias con 3 alambres monofásicos de 230 a 115 volts. Ahí está. Servicio de 230 a 115 volts. El secundario de la fase AB, que no se muestra en la figura, sirve a un tercer grupo de residencias. Se trata de balancear la carga trifásica total. Por ejemplo, si hay 30 residencias en una subdivisión completa, cada fase sirve a 10 residencias. Solo los secundarios del transformador trifásico tienen salida al centro y están aterrizados. Si los primeros tuvieran la misma disposición y estuvieran aterrizados, se pondría en corto el transformador completo. Pero nótese que los secundarios están aislados entre sí, lo cual permite que cada uno de ellos se pueda conectar a tierra sin estar en corto. Adviértase también que nunca se usa el alimentador neutro, asegurando que los voltajes a tierra nunca sean mayores de 115 volts en el secundario. Obsérvese además que el arreglo de 3 alambres permite alimentar a 230 volts a cargas monofásicas mayores, lo cual necesita de cableado de menor capacidad porque se necesita menos corriente para la misma capacidad de potencia. Mientras tanto se alimentan los electrodomésticos pequeños y las cargas de alumbrado a 115 volts, que es un voltaje más seguro. Sección 14.5. Transformadores prácticos de núcleo de hierro. Sección 14.5. Transformadores prácticos de núcleo de hierro. En todas las secciones anteriores se ha considerado el transformador como ideal. En esta sección describiremos al transformador práctico de núcleo de hierro y sus diferencias con el prototipo ideal. Comenzaremos con el circuito equivalente completo del transformador práctico de núcleo de hierro, como se ve en la figura 14.13. Circuito equivalente completo de un transformador. Obsérvese que el transformador ideal ocupa ahora el centro encerrado en línea punteada de esa figura. Los valores de los componentes restantes aparecen en la figura que representan. Los valores de los componentes restantes que aparecen en la figura representan las consideraciones prácticas que poseen todos los transformadores de núcleo de hierro. Todos esos valores se definieron antes en la tabla 14.1. El lector debe consultar con frecuencia dicha tabla para asegurar su familiaridad con esos símbolos y con su significado. En la figura 14.13 se muestra un transformador práctico de núcleo de hierro con una carga. Aunque está fuertemente acoplado por el núcleo de hierro, se produce una pequeña cantidad de flujo de fuga en los devanados primario y secundario, Φ1 y Φ2 respectivamente, aparte del flujo mutuo. El flujo de fuga del primario Φ1 produce una reactancia individual primaria Jx1, el flujo de fuga del secundario Φ2 produce una reactancia individual secundaria Jx2. Además, los devanados primarios y secundarios están embobinados con cobre que tienen resistencia. La resistencia interna